Bien, Dios les bendiga a mis hermanos en esta mañana. Vamos a continuar con nuestro curso de apologética y sectas. Hoy vamos a abordar el capítulo 8, preguntas acerca de la muerte. Eso es lo que está en nuestro prontuario, ¿verdad? Visita número 13, comprendida para la fecha octubre 7. Y el capítulo 8 son preguntas acerca de la muerte. Eso está en su página 283 a la 307. Antes de comenzar, vamos a orar para que el Señor sea tomando el control. Padre, en esta mañana te bendecimos, te adoramos, te alabamos por lo bueno que tú eres. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad y por tu gran misericordia. Te rogamos, mi Dios, que nos permitas en esta mañana, Padre, poder abordar esta lección de hoy, Señor, y así poder ser edificados en tu palabra. Pongo la vida de todos los alumnos en tus manos, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, entonces vamos a ir a las diapositivas, pero antes les recuerdo que ya les publiqué la guía de repaso para el examen número 2 de apologética con fecha 10 de octubre. Así es que revisar por favor lo que está en el WhatsApp para que usted pueda darse cuenta que el 10 de octubre es el examen número 2 del curso de apologética. Capítulo 8, preguntas acerca de la vida después de la muerte. Vamos a ver la introducción. Si al primer intento no triunfas, trata de nuevo. No es un mal consejo para enfrentar los desafíos de esta vida, pero ¿será útil después de la muerte? Esa es la pregunta, ¿verdad? O sea, hay algo que tenemos que tener súper claro nosotros. Mientras estemos vivos, escuche bien, mientras estemos vivos, tenemos el control de nuestra vida. O sea, nosotros decidimos cómo vivir. O sea, nosotros decidimos si vivimos sanamente, nosotros decidimos qué camino escoger, qué estilo de vida tener, qué tipo de alimentación tener, y así en todas las áreas y fases que comprenden la personalidad del hombre. Pero hay una cosa que no podemos hacer, y es controlar nuestro destino después de la muerte. Eso es absolutamente imposible. Todo lo que el hombre puede hacer hasta el día de su muerte está dentro de su posibilidad. Dentro de su posibilidad el hombre puede hacer todo lo que quiera hasta el momento de su muerte. Pero una vez que muera, no tiene ninguna facultad, ni determinación, ni voluntad, ni poder, ni posibilidades, ni capacidades de decir, voy para allá, me quedo acá o regresaré. Eso es imposible. Entonces, por eso es que la Biblia hace un énfasis profundo, ¿ok? Hace un énfasis profundo de que el hombre prepara su vida después de la muerte, porque existe una vida después de la muerte, estando vivo. O sea, nos preparamos para morir y nos preparamos para vivir después de la muerte. Parece ese contradictorio o paradójico, pero así es. Eso es lo que Dios estableció, o sea, eso está ahí puesto y es por ese sendero, por decirlo así, o es por esos medios en donde todos los hombres
estamos sujetos. Y la pregunta del millón es esta: ¿qué hay después de la muerte? Grandes producciones cinematográficas se han realizado en Hollywood. Hemos visto muchas películas basadas en qué hay después de la muerte. Algunos tratan de decirnos que está el purgatorio, que es un lugar temporal donde los pecadores son purificados y de ahí, pues de allí son sacados y llevados al cielo, donde está Pedro. Eso es lo que la tradición católica le enseñó al mundo, y el mundo está muy creído en eso, y el asunto es que también los católicos han muerto en eso, creyendo eso, que así sucederá. Pues otros dicen que las almas se quedan, ¿verdad? Cuando hay un lazo emocional o afectuoso con sus seres queridos, se quedan para morar con ellos. Otros dicen que se convierten en sus ángeles guardianes. Otros dicen que desde el cielo nos están viendo, como quien pesquisa por una ventana. Hay cualquier cantidad de conjeturas e hipótesis en torno a la vida después de la muerte. Pero la Biblia es clara con respecto a eso y nos da dos escenarios verídicos y reales. Uno es el infierno, que es el lugar donde las almas de los injustos e impíos no arrepentidos van a dar allí. Y el siguiente escenario es el cielo, el tercer cielo, donde aquel ladrón que estaba muriendo con el Señor Jesús en el madero fue pues a dar allí con el Señor. Palabra que Cristo usó fue paraíso. El paraíso, porque es un paraíso, es algo extraordinariamente inexplicable de perfección. Entonces, esos son los dos escenarios. No hay un punto medio, no hay almas que vagan. O sea, todo lo que usted ve en cuestiones paranormales, que no le recomiendo que las mire, pero todo lo que se ve y todo lo que se muestra y lo que se oye y lo que se habla en las cuestiones paranormales, todo eso es un trabajo organizado, estructurado, sincronizado, animado, materializado del rey de las tinieblas, del Dios de este mundo llamado Lucifer. Todas las personalidades y todo, absolutamente todo lo de las personas que habitaron X o Y lugar y murieron allí, todo eso está personalizado, porque la Biblia dice que cuando una persona fallece, va a su depósito. El rico le pidió a Abraham en el Seol, ¿verdad?, que enviara a Lázaro y le pidió pues permiso, y Abraham fue claro y le dijo: tú no puedes venir de allí para acá, ni estos pueden pasar de aquí para allá. O sea, el hombre o la mujer que mueren van a su depósito. No hay almas que vagan, no hay almas que salen, no hay almas errantes que se quedan allí. Ahí murió fulana de tal y ahí aparece. Todo es obra del mundo, de Lucifer, los ángeles caídos, los demonios, etcétera, etcétera. La gente opina todas estas cosas porque ignoran al Dios de este siglo, ignoran su poder, incluso los cristianos, muchos cristianos ignoran su poder. Yo no ignoro el poder de Satanás, no lo ignoro, pero que el Señor lo reprenda y lo mantenga inoperante en torno a la iglesia. Pero en su reino, que es este mundo, es el amo y señor, y él hace
lo que le da la gana. Y todas esas cosas que usted ve son reproducciones que el enemigo hace y tiene a su merced para engañar al mundo. Mucha gente piensa, dice el texto, eso, suponen que una vez no basta en términos de los ciclos de vida necesarios para lograr la salvación. Así que tratan y tratan de nuevo hasta que lo consiguen. Esta doctrina se llama reencarnación y se está convirtiendo rápidamente en una gran amenaza a la manera en que la gente entiende el Evangelio. Es que el asunto de las doctrinas falsas y el versus el Evangelio, el asunto es el siguiente. Todas las doctrinas falsas son permisivas. Todas las doctrinas falsas encajan en una humanidad que no quiere someterse a las demandas morales del Evangelio. Entonces utilizan diversos tipos de atractivos para que la gente ceda y acuda en masa. Esto es así que las religiones falsas de este mundo tienen enormes y gigantescas membresías, como por ejemplo el Islam, que es una de las fuerzas más grandes de la religiosidad en el mundo. Está teniendo un crecimiento extraordinario. ¿Por qué? Pues porque el Islam, aparte de que el Islam es una protección de sus miembros, un musulmán, por decirlo así, de cualquier país, puede profesar su fe en cualquier país del mundo donde no esté el Evangelio, por decirlo así, pero ahí está el Islam, y no tiene ningún problema. No tiene ningún problema. Entonces, si un cristiano evangélico va a profesar su fe en un país donde es una república islámica, tendrá problemas y hasta puede perder la vida. Una vez que te acusen de hereje, estás muerto. O vas a enfrentar un proceso judicial enorme contra el gobierno. Y los grupos religiosos radicales están presionando y presionando para que tú seas ejecutado. Entonces, esa es la diferencia. Las demandas del Evangelio son enormes. Son enormes. Lo que los islámicos llaman purificación con bañarse su cuerpo, eso es purificación. Así purifican sus impurezas y sus pecados. Jesús dice que los pecados del hombre están en el corazón. Entonces, por eso es que las religiones de este mundo acaparan enormes cantidades de feligreses, aunque sus doctrinas sean torcidas. Pero si hay algo que al hombre le inquieta y le incomoda, es como cuando aparece un hueso en un tajo, es que le toquen el pecado. Es que le toquen el pecado. Ahí el hombre está incómodo. Y Jesús en muchas ocasiones en sus predicaciones mencionó que los pecados del hombre no estaban afuera, los pecados del hombre estaban en el corazón. ¿Verdad? Entonces esa es la situación. Por eso es que estas doctrinas erróneas como la reencarnación, que es promovida por los gnósticos y algunas otras religiones en el mundo, especialmente los hinduistas, los indios de la India, por supuesto. Entonces, todas estas doctrinas erróneas tienen un efecto en muchas personas. Veamos qué es la reencarnación. La palabra se explica por sí misma. Siempre que uno sepa latín, es como decir ají con meat. Carne en inglés. Meat es carne en inglés. Significa eso, ají con carne. ¿Correcto? De esta palabra deriva el vocablo encarnación, que básicamente significa en la carne. Eso significa la palabra reencarnación, en la carne. Solemos hablar de la
reencarnación de Cristo. Cuando nos referimos a que Él vino en carne, pues bien, reencarnación significa simplemente que eso sucede una y otra vez. Continuar volviendo a la carne. En cuerpos diferentes, aunque conservando el mismo espíritu. Eso es la reencarnación para ellos. Murieron hoy y reencarnarán en otra persona, y así esa persona nunca se va de este mundo. Es totalmente contrario a lo que las escrituras dicen. Las escrituras dicen que está establecido para el hombre morir una vez y después de esto el juicio. Eso reza el libro de los Hebreos. Pero la doctrina de la reencarnación dice que esa persona nunca se va de este mundo. Siempre está volviendo a vivir otra vida, a vivir otra vida, a vivir otra vida. Obviamente esto es una doctrina de la India. ¿Ok? Entonces, estas cosas así, estas doctrinas, tienen un gran impacto y un gran alcance en muchas personas que por supuesto lo que menos quieren es someterse al Evangelio. ¿Quién cree en la reencarnación? Según una encuesta de Sid Gallup en 1982, casi 1 de cada 4 norteamericanos, casi 1 de cada 4 norteamericanos, o sea, un 23% cree en la reencarnación. Ese número aumenta a 30% en los estudiantes universitarios, cuyas edades oscilan entre 18 y 24 años. Lo terrible de esos datos es que 9 de cada 10 norteamericanos dicen ser cristianos. En efecto, las cifras no cambian mucho al referirlas a los cristianos profesantes. 21% de los protestantes y 25% de los católicos. Católicos estadounidenses. Este 25% dice, se llevan bien con la reencarnación. Esa es la moda. Bueno, una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta aquí es la poca enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios crea la ruta. La palabra de Dios contiene la ruta confidencial, segura, revelante de lo que dice Dios acerca de la vida después de la muerte. Que cristianos protestantes, un 21%, crean en la reencarnación, ese 21% están lejos de las Escrituras. En ningún punto de la Biblia, en sus 66 libros, encontramos que alguien que falleció volvió a la vida en otra persona. Porque cada persona que se forma en el vientre de la madre, esa persona que se está formando allí, también se está formando su espíritu. Porque los niños que nacen, o todo ser vivo humano que nace, no nace como un zombie. Nace con conciencia, o sea, nace con espíritu. Nace con un alma. Que eso se va desarrollando conforme va creciendo. O sea, nadie nace vacío. Como para que uno que murió venga y ocupe ese cuerpo. No pueden haber dos personalidades humanas en un solo cuerpo. Eso es totalmente erróneo. Quien cree en la reencarnación no cree en las Escrituras.
Es imposible. Los únicos que pueden ocupar cuerpos son los demonios. Son los únicos. No puede entrar otro espíritu humano en una persona, porque esa persona ya tiene su propio espíritu humano. Es más, el cuerpo humano es el medio que utiliza el espíritu y el alma para moverse en este mundo, para vivir la vida que Dios le da. Por eso es que el evangelio debe ser predicado para preservación del alma y del espíritu. De lo contrario, se perderán ambos. Para eso vino el evangelio. Para eso Jesucristo trajo el evangelio. Para salvar lo que se había perdido. El mundo estaba perdido hasta que apareció la buena noticia del Señor. Y ahí está la alternativa de cambiar el rumbo de la historia de cada hombre y cada mujer. Por tanto, al acceder a la buena noticia de Dios, entonces adquirimos la salvación ¿de qué? ¿De qué? Del alma, del espíritu y del cuerpo. Porque el cuerpo va a resucitar. Está establecido para los hombres la resurrección, sea para juicio o sea para recompensa. Pero de que volveremos a la vida, sí volveremos a la vida. Pero nuestras almas o las almas de los hombres no andarán penando, ni andarán entrando a otros cuerpos y a otros cuerpos, como un zancudo va picando y va picando a cualquier persona que se encuentre. Eso no es así. Por eso es que la iglesia del Señor debe de conocer las Escrituras. ¿Qué dice la Biblia acerca de la vida después de la muerte? Hay gente que ni sabe para dónde va. Hay cristianos en las iglesias que solo están haciendo bulto. Solo van por inercia a la iglesia. No quieren saber. Yo lo primero que me di cuenta cuando conocí a Jesucristo, lo primero que me interesó saber era qué va a pasar después de la muerte. Y a mí me enseñaron. Perfectamente me enseñaron todas las promesas del Señor con respecto a la resurrección, lo que dice la Biblia cuando alguien muere en Cristo, a dónde va a estar mientras su cuerpo resucita. Porque Dios no solamente salva el alma y el espíritu de ir a quemarse en el infierno, sino que también va a resucitar el cuerpo de la muerte porque ya pagó el precio de su pecado para resucitar a una perfección eterna y por siempre. O sea, también el cuerpo será recompensado. Es importante que el pueblo del Señor enseñe la Biblia. Nos estamos acercando a tiempos peligrosísimos. Y mucha iglesia es ignorante de la palabra de Dios. Muchos cristianos son ignorantes en la palabra de Dios. La iglesia de hoy está preocupada por ser profeta. En lugar de enseñar las escrituras a la gente, mire, esto dice la Biblia. Esto enseña la Biblia. Necesitamos que la iglesia se someta más a las escrituras. Que dejen de estar oyendo a predicadores que no conocen. Y que se sometan más a las escrituras y los pastores enseñar más con ahínco la palabra de Dios, porque la palabra debe de ser enseñada y predicada. Las escrituras crean el ambiente en la iglesia, crean un estatus de vida. Las escrituras, así como cuando alguien estudia abogacía, ingeniería, etcétera, etcétera, esa personalidad de ingeniero o de abogado lo formó el estudio. Y dice, no, yo no puedo hacer el trabajo de ingeniería, yo soy un abogado. Y entiende de leyes y sabe de leyes. El ingeniero civil puede construir puentes, qué sé yo, edificios, obras de infraestructura, ¿verdad? Con lo que sea. El ingeniero eléctrico sabe todo lo que son sistemas eléctricos.
eso lo provee el estudio. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué es lo que provee? La palabra de Dios provee una personalidad completa, clara, un panorama claro de qué es lo que Dios revela para el hombre antes, durante y después de la muerte. Ese es mi panorama claro. Yo lo que miro en el mundo, no me asombro por lo que miro en el mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice estas cosas vendrán, pero el fin no es todavía. Estas cosas vienen, pero el fin no es todavía. Entonces, hermanos, es importante enseñar a los hermanos que la vida después de la muerte pueden ser dos escenarios. O es el infierno o es el cielo. Y hay gente que se malea cuando les hablan del infierno. Hay gente que se enoja cuando les hablan del infierno. ¿Por qué? Porque tienen cosas que los van a llevar al infierno. Hay que predicar del infierno, hay que predicar del cielo y hay que predicar quiénes son los que van para el infierno. Ahí hay una lista clara. Los cobardes, los hechiceros, los ladrones, los afeminados, los que se echan con varones, no heredarán el reino de Dios, sino que serán lanzados al lago de fuego. O sea, Apocalipsis es claro en esto. Mientras algunos dicen que los homosexuales tienen derechos, la Biblia dice que esos van para el lago de fuego. Y eso hay que decirlo. Hay que enseñarle a la gente que el que roba entonces también irá al infierno. Bueno, peor es que se vaya para el infierno y que nunca le haya dicho el pastor. Nunca le haya dicho el pastor, mira, ¿por qué estás aquí? Bueno, yo estoy aquí porque yo robaba. Y a mí el pastor nunca me dijo que yo robaba. O sea, nunca enseñó que los ladrones iban para el infierno. Entonces es mejor decir quiénes son y empieza la lista y la lista los encabeza los cobardes. ¿Y usted cree que quién cree usted que son los cobardes? Los cobardes son aquellos que estuvieron perseverando en la obra del Señor y cuando todo iba bien, todo era bonito, pues. Pero cuando las cosas empezaron a cambiar, cuando las cosas empezaron a venir las aflicciones y todo eso, se acobardaron y abandonaron el Señor. Esos son los cobardes. Hay que decir a la gente quiénes son los fornicarios, los adúlteros, quiénes son. ¿Quiénes son los fornicarios? ¿Quiénes son los adúlteros? Hay que enseñarle a la gente. ¿Quiénes son los divisionistas? ¿Quiénes son los contenciosos? Los disensionistas, ¿quiénes son? Hay que enseñarle a la gente para que estas cosas no sucedan. Para que la gente no se condene. Y si se condena conociendo la verdad, ya es responsable personalmente de todos sus actos. ¿Cómo opera la reencarnación? Desde el punto de vista filosófico, la reencarnación está envuelta en religiones orientales como el hinduismo de la India, el budismo y el taoísmo. El islam no, porque cree en un solo Dios que juzga. Pero la reencarnación no se confina a Oriente. Algunos de los primeros filósofos occidentales también creyeron que el alma seguía viviendo en diferentes formas. Ese es el punto de vista de las religiones falsas en el mundo. Por supuesto, el hinduismo, el budismo y todos esos son politeístas. Creen en varios dioses. El islam no, porque es monoteísta. Creen en Alá. Entonces, esa es la forma de operar de la reencarnación. Está asentada en estas grandes religiones como el hinduismo, el budismo
y el taoísmo. Prácticamente estas religiones son en la parte de Asia. Abarcan hasta desde la India, abarcan todo Asia. Y en esa ventana donde está el continente asiático hay millones. Solo en la India existen 1.400 millones de habitantes. De esos, no, sin exagerar, el 99% no creen en Jesucristo. Entonces, donde está asentada esta doctrina de la reencarnación, es un promontorio de gente enormemente. Es posible que lleguen al billón de personas. 1 billón de personas. Todos esos países de Indonesia, Bangladesh, Tailandia, China, los chinos creen en Buda. Todos esos países, todos los países que comprenden el continente asiático, ahí están asentadas esas 3 religiones y la doctrina de la reencarnación es parte de ellos. ¿Por qué cree la gente en la reencarnación? Hay varias racionalizaciones dadas para creer en la reencarnación. 3 de las más básicas son la creencia en un alma inmortal. El alma es inmortal. El verdadero ser es el que está por dentro de nosotros. Es el que ocupa este cuerpo. Es inmortal. No muere. No envejece. No empobrece. No muere. Simple y sencillamente no muere. Porque cuando Dios creó al hombre, Dios hizo al hombre para que viviese eternamente. El alma y el espíritu, que son parte del centro del ser humano, fueron puestos por Dios para que el hombre pudiese comprender, entender, obedecer a Dios desde su interior. Y Dios le puso el espíritu y el alma para que también Dios pudiese conectarse con el hombre de una forma extraordinaria, porque el otro que puede ocupar y llenar el espíritu humano es el Espíritu Santo. Entonces, un cuerpo sin espíritu, solo con alma, no podía responderle a Dios. Porque el alma tiene la conciencia de que hay que trabajar, de que hay que higiene, de que hay que alimentarse, de que hay que cuidarse la salud, de que hay que estudiar, de que hay que prepararse. Eso es la respuesta del alma a las necesidades humanas terrestres. Pero el espíritu es el que tiene la conciencia de que hay un ser supremo que nos creó y que necesita alimentarse o estar cerca de ese ser supremo. Ese es el que cuando ese espíritu es redimido por la sangre de Cristo, ese es el que lo inclina a usted a orar, a leer las Escrituras, a recibir la palabra, a congregarse, a la adoración, a responderle a Dios en sus demandas morales, espirituales, financieras, sociales, familiares. ¿Por qué Dios hizo eso? No me lo pregunte.
pero sí lo hizo. Dios es un ser trino y el hombre es un ser trino. Posee cuerpo, alma y espíritu. Por tanto, cuando Dios los creó, los creó para que vivieran eternamente. Por eso Adán le dijo: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No comerás. Cuando Dios dice una palabra, cuando Dios le da una palabra al hombre, en la recepción de la palabra participan el oído humano, el oído del alma y el oído del espíritu. Por tanto, esa palabra entra hasta lo profundo del espíritu y el alma del hombre. Por eso la Biblia dice que la escritura es como una espada de dos filos que penetra los tuétanos del alma. Discierne las intenciones del corazón. O sea, esa palabra llega hasta lo profundo del ser interior que está dentro. Es desde allí que Dios quiso que el hombre le obedeciese de primera mano. Por eso Dios le dijo: el día que tú comas de ese árbol, morirás. O sea, en términos generales, en español, el día que tú comas de ese árbol, empezarás a morir. Pero del árbol del fruto de la vida podrás comer. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano fue hecho del barro. Y como fue hecho del barro, tenía la posibilidad de morir si el hombre desobedecía a Dios. Por eso le puso el árbol de la vida, para que dentro de la obediencia podía comer de ese árbol y vivir para siempre. Porque ese fruto iba a impedir que el cuerpo envejeciera, que el cuerpo tuviese dolamas. Ese fruto iba a proveer vida. Y era vida por siempre. Adán podía vivir 2000 años, 3000 años, 4000 años. Porque no existía en el mundo los agentes necesarios para la vejez, para la degradación física, para que la muerte empezara en el hombre. No había nada de eso. Su entorno era perfecto. El ambiente era perfecto. No habían cambios climáticos bruscos. Todo era un ambiente perfecto para que el hombre viviese por siempre. Pero cuando Adán comió del árbol prohibido, empezó a morir su cuerpo. Empezó a morir, empezó a envejecer. Vivió más de 900 años. Pero el alma es inmortal. La evidencia psicológica de vidas anteriores y la justicia del sistema de la reencarnación. Bueno, tres de las más básicas son la creencia de un alma inmortal, la evidencia psicológica de vidas anteriores. Es una cuestión psicológica, es una cuestión influenciada, manipulada. La gente cree en la reencarnación por esto, pero una cosa es importante entender: el alma es inmortal. Y hay que cuidar el destino de nuestra alma. Hay que ser sabios con este asunto. Veamos la inmortalidad del alma.
La razón principal de Platón para creer en la transmigración de las almas, ese es otro nombre dado también, para el paso de las almas a otros cuerpos, eso es algo totalmente descabellado. Dos almas no pueden estar en un solo cuerpo, al menos humanas no. Que fue que él consideraba que la parte inmaterial del hombre era increada e indestructible. El alma existe antes que nazcamos. Esa era la teoría de Platón. El alma, dice, existe antes que naciéramos y sigue existiendo después que morimos. Y nada puede corromperla, sea bueno o malo. En base a esto, es probable que el alma aparezca en el mundo en cuerpos distintos y en diferentes épocas. Eso es parte de su proceso de perfeccionamiento. Bueno, en la teoría de Platón hay un error del tamaño de lo más grande que usted pueda conocer. Bueno, la corrupción en Honduras es más grande que cualquier maravilla de escultura en el mundo. Es más grande que las pirámides de Egipto, la corrupción y la impunidad en este país. Primero, el alma no existía antes. Eso es una teoría que también se han inventado algunos teólogos. El alma no existía antes. El alma no estaba en la banca esperando que se fecundara el cuerpo que iba a ocupar. No, nada de eso. Todo nace en la fecundación. Todo surge en la fecundación. Absolutamente todo. Ahí surge todo. Es fecundado el ser vivo en el vientre de la mujer. Ahí se empieza a formar todo. Ahí se empieza a formar el cuerpo. Ahí se empieza a formar el espíritu. Ahí se empieza a formar el alma. No es que el alma está paseando en otro lado allá. Ya me toca ir. No. Eso es fuera de las escrituras. Eso no tiene patas ni cabeza. No existíamos antes de nacer. No existe la preexistencia. El único que existía antes de venir a este mundo se llama Jesucristo. Es el único que sabía de dónde venía y hacia dónde iba. Ahora, después de la muerte, el alma sigue existiendo, y eso ya lo dijimos y la Biblia lo enseña. Pero no transmigra. Me voy a pasar en el cuerpo de fulano de tal. No, porque tú no tienes determinación ni disposición ni decisión qué vas a hacer después de morir. Una vez que tú estás muriendo, estás siendo trasladado a algún lugar, sea el cielo o el infierno. Usted no puede decidir para dónde se va a ir. Usted va a ir trasladado inmediatamente. Inmediatamente, porque usted ya no tiene disponibilidad. Ya usted ahí está en manos del juez del universo. Si hizo bien y redimió su alma en Jesucristo, usted es llevado, conducido, trasladado al paraíso de Dios. Si usted pecó, se descarrió, se tiró al mundo y lo agarró la muerte en el mundo, murió pecando, entonces usted no puede decir, espéreme un rato, voy a ir a arreglarme con Dios. O espérenme, me voy a pasar al cuerpo de fulano de tal. No, es que usted no tiene ninguna disposición ahí. Usted hasta la muerte llegó todo su poder. Y mire, así como aquel despertó en el Hades, dice. ¿Cómo es que despertó en el Hades? Fue llevado al Hades, al lugar de los espíritus de los injustos. Fue llevado allí. ¿Y cómo decía? Espérenme un rato. No, fue llevado. Porque ahí no se le anda pidiendo permiso a nadie. En vida se le vive ofertando. Si alguno quiere venir en pos de mí, sigue la oferta en pie. Si alguno decide, si alguno se arrepiente,
Ahí está la oferta. Sigue ofertando Dios. Pero después de la muerte se acabaron las ofertas. Se acabaron los llamados. Se acabaron las posibilidades. No hay despedida. No hay abrazo. Pastor, ore por mí. No hay nada de eso. Simple y sencillamente te moriste y te llevaron para tu destino, hermano. Sea para lo bueno o sea para lo malo. Entonces, toda esta teoría filosófica griega en cuanto a la inmortalidad del alma, algunas cosas son ciertas y otras cosas son totalmente incorrectas. Evidencia psicológica de vidas anteriores. Estas son de las razones por las cuales la gente cree en la reencarnación. Las vidas anteriores que se recuerdan durante hipnosis y otros estados de conciencia alterados han servido para que algunos expliquen sentimientos que el paciente no puede expresar ni superar al conocer cierta experiencia en una vida anterior. Muchos alivian sus sentimientos de miedo, depresión y rechazo, aunque son varios los psicólogos e hipnotizadores que trabajan con los recuerdos de la vida pasada. Algunos no creen que sean reales los hechos contados por sus pacientes, usan esto porque da resultados. Bueno, todas estas cuestiones de la hipnosis, de la regresión y todo eso, esas son manipulaciones. No existe una evidencia real de esto. El hombre vive una vez, no vive dos veces. No vive dos veces, el hombre solo vive una vez. Por más que ame a sus seres queridos, por más que ame este mundo y por más que haya hecho cosas buenas en este mundo, solo vive una vez. El hombre nace, crece, se reproduce y muere, ese es el ciclo. Y no dice, vuelve a nacer, vuelve a reproducirse, vuelve a crecer y vuelve a morir. Tampoco dice eso. Ese es un ciclo de vida. Así está establecido y así será. La justicia de la reencarnación. Bueno, la idea de tener más de una oportunidad en la vida parece ser la solución más equitativa por varias razones. Primero, el karma es justo. Si uno hace algo malo, cumple el castigo. Si hace lo bueno, obtiene su galardón. El castigo es proporcional a cuán malo sea el karma. O sea, el karma son las actividades maliciosas o egoístas que la gente tiene o que la gente hace. No es cosa de todo o nada. La idea de condenar a alguien a un infinito infierno, dice, por una cantidad limitada de pecado, parece demasiado dura, pero el karma es justo. Bueno, esa es la teoría. Que ellos creen que la reencarnación, por eso se aferran a eso, porque si en esta vida no hicieron nada bueno, hicieron cosas malas, en la reencarnación tienen la segunda oportunidad para ser buenas personas. Es que el problema no está en las oportunidades. El problema de cambiar no está en el método, no está en las opciones. El problema de cambiar está en el corazón. Allí decide el hombre si mata o no mata. Está en el corazón. Jesús dijo, ¿dónde nacen los homicidios? ¿Dónde nacen? En el corazón. El hombre bueno saca buenas cosas de su corazón. El hombre malo saca cosas malas de su corazón. ¿Quién da la posibilidad de cambiar ese corazón? Solamente Dios. Y esparciré sobre vosotros agua limpia y quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y daré mi espíritu, pondré mi espíritu entre vosotros para que andéis en mis estatutos. Es el único que puede transformar el corazón del hombre. Y si hizo cosas malas, un tiempo se arrepintió. Puede ver la historia del apóstol Pablo. Se arrepintió y nunca más volvió a hacerlo. Pero no necesita eso de que, no, en la otra vida, cuando yo me reencarne, ¿y qué tal si se reencarna en una yegua?
¿O qué tal si se reencarna en un burro? Esas cosas no existen, por eso necesitamos enseñar la palabra. Bueno, seguimos hablando de lo mismo. Ahí terminamos sectas falsas en nuestra próxima clase. Veremos ya la secta falsa. Aquí terminamos el libro de apologética, ¿verdad? Aquí terminamos el libro de Norman Geisler en su capítulo 8. Recuerde hacer su cuestionario, por favor. Recuerde hacer su cuestionario. Mandar su cuestionario en tiempo y forma. Tiene 7 días para mandarlo. El 10 de octubre es el examen número 2 de apologética. Bueno, vamos a orar en esta mañana para darle gracias a Dios. Padre, te damos las gracias por tu amor, por tu bondad, por tu gran misericordia, porque tú eres santo y bueno. Te rogamos en el glorioso nombre de Jesús que tú nos ayudes a seguir adelante, a estudiar más las Escrituras, a enseñar más tu palabra. Guarda y bendice los alumnos. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén y amén. Bien, recuerde siempre, hermanos, cualquier cosa usted me escribe al WhatsApp. En el nombre de Jesús.